es una cosa que uno se da cuenta cuando la lee y simplemente mis reverencias. Y por eso es que estamos eternamente endeudados con nuestro maestro espiritual. No tenemos cómo pagarle. Eso es una deuda eterna, eso no hay con qué pagar, ¿sí? Solamente sirviendo a sus pies del otro, ¿no? Entonces, dice la escritura que, ¿y eso que falta, qué es? Pues Krishna. Y el néctar de la devoción nos presenta cómo estimular nuestro amor original por Cristo. ¿Ya? Srila Prabhupada habla acerca, cuando toca este tema, él nos pone el ejemplo de lo que es el árbol y el estómago, ¿no? Que es muy conocido por todos ustedes, ¿no? Que si yo quiero satisfacer pues a un árbol, no voy a satisfacerlo regándole los frutos o las hojas, ¿no? No, yo tengo que ir a la raíz. Y cuando le echo agua a la raíz, ya todo el árbol está satisfecho. Igualmente cuando coloca el ejemplo del estómago, ¿no? Que él dice, bueno, la mano no puede entrar en huelga, no va a decir, no, yo no le voy a llevar alimento al estómago, ¿no? Que se alimente él mismo, porque si no, entonces, ¿cómo hace para nutrirse ella misma? Entonces sabemos que la raíz de todo, sí, es Krishna. Krishna es la fuente, él es la raíz de todo, y cuando nosotros satisfacemos al Señor Supremo, sí, automáticamente satisfacemos a los mismos semidioses y todos están satisfechos. Pero si no conocemos la fuente que es Krishna, ¿sí? Eh, entonces, ese amor egoísta de uno, hay un, hay un ejemplo que creo que es muy conocido, lo muestran mucho eh, en muchos videos, acerca de que había un ratón que vio que habían llevado una ratonera a la casa, y el ratón se dio cuenta que habían llevado una ratonera, y se fue y salió a decirle al, a la vaca, a decirle a la vaca que oiga, estamos en problemas, trajeron una ratonera acá. Y entonces que la vaca le dijo, eh, no, ¿cómo así que eso no es problema mío? El problema de la ratonera es suyo. Yo no, ¿qué problema tengo yo con eso? Problema suyo, no mío. ¿Sí? Y, y después de que le dice a la vaca, va y le cuenta a, y le cuenta a las gallinas, puede decirle a las gallinas también que vean que tenemos problemas, que, que trajeron una ratonera a la casa, y entonces ella apenas reían y no, pues el problema es suyo, la ratonera es el problema, el que tiene que tener usted miedo es usted, yo, porque eso no me va a afectar a mí, ¿ya? Y entonces el ratón iba a decirle a la comunidad que estaban en problemas porque habían traído una ratonera, pero entonces ellos le respondían que no, que el problema era de usted, no mío, ¿ya? Y, y resulta que efectivamente la esposa del granjero se levantó en una ocasión porque escuchó un ruido en la cocina, y era que precisamente en la ratonera había atrapado una serpiente. ¡Brum! Y cuando ella quiso ir a mirar, pues estaba como muy oscuro, que no tenía muy buena visibilidad, la serpiente la picó. Y efectivamente, pues ella, grave, el esposo se la lleva para el hospital, pero al final, pues, ella muere. Y cuando ella muere, entonces el, el granjero comenzó pues, a venirle a cuidar, y entonces lo primero que fue y cogió una gallina y la mató, pues para poderla alimentar, ¿sí? Y después fue y mató a un cerdo también, al cerdo, se me olvidaba que también fue al cerdo que le dijo el ratón, y el cerdo le dijo que uno era problema de él, entonces fue y mató al cerdo, y también, ¿no? Y después la señora se murió,
se murió y cuando él se murió, pues vino todo el mundo y él para poder atender a todo el mundo, entonces fue y mató la vaca también para atender a todo el mundo, ¿sí? Entonces, entonces la moraleja es que trajeron una ratonera y todos pensaban que eso no tenía nada que ver esa comunidad con esa ratonera y mire lo que pasó, ¿sí? Mataron a la vaca, mataron al cerdo, mataron a la gallina y que no era problema de ellos, que eso era problema del ratón. Y al fin y al cabo el que tenía el problema, el ratón, no le pasó nada, él no pasó nada con él, pero él era que iba a pedir ayuda, mire, tenemos este problema y así es la comunidad en sí. Ah, no, eso no es problema mío, defiéndase usted como pueda, ¿no? Entonces, pero veo que siempre nosotros tenemos que luchar por un bien común, ¿no? Y el alcance que tiene el Vaishnava, el alcance que tiene el Vaishnava es eso, que quiere cubrir y venir a rescatar a todas las entidades vivientes. Y eso es algo que eso tiene que quedar muy claro en nosotros, el sacrificio entonces que los acharyas hacen. Y es igual el que nosotros hacemos, de poder estudiar las escrituras y de prepararnos muy bien. Entonces, si aprendemos a amar a Krishna, dice aquí, es muy fácil amar inmediatamente y simultáneamente a todo ser vivo, ¿sí? En el momento en que nosotros aprendemos a amar a la fuente, a la raíz de todo, ¿no? Bueno, si nosotros hablamos del néctar de la devoción, en el néctar de la devoción existen 12 razas, ¿sí? Que tienen que ver todas con el amor, ¿no? Eh, que está la neutralidad, la servidumbre, la amistad, la paternidad y la maternidad, el amor conyugal, la comedia, la compasión, el temor, el heroísmo, horror, asombro y devastación. Y también nos habla que en el Bhakti Rasamrita Sindhu nos habla, tiene diferentes olas, ¿no? Nos habla básicamente de 4 olas. Dice que en la primera ola se da una descripción general de lo que es el servicio devocional, que es la temática que vamos a ver, ¿no? Después viene la segunda que nos habla de los principios regulativos para la ejecución del servicio devocional. Viene una tercera que tiene que ver con el servicio devocional con éxtasis. Y viene una cuarta que trata de la meta última del amor puro por Dios. ¿Sí? Esa es la temática que nos toca. Pero se dice que en este cultivo de conciencia de Krishna no es algo material, ¿sí? Esta es una temática que solamente aquellos que podemos practicar esto lo podemos vivir, ¿sí? No es una temática material. Sí, la Prabhupada nos habla muy lindo, dice que puede que no sepamos el significado de Hare Krishna, dice, puede que no lo sepamos, pero aún eh, pero aún como es un sonido trascendental, dice así la Prabhupada, es muy auspicioso. Donde sea que se cante, no importa si la persona está deseoso o no de escucharlo, es muy auspicioso, dice así la Prabhupada. Esto crea un ambiente muy agradable para la sociedad humana, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que cuando salía a hacer Harinán, que estaba nuevo, que había llegado y salía a hacer Harinán, veía que la gente se aglomeraba, ¿sí? No sé, de los antiguos que estamos aquí, que íbamos a hacer Harinán a la séptima, y eso era una cosa impresionante, y nosotros hacíamos un Harinán de casi todo un día, con Harijan Swami Maharaj, que nos veníamos de, de, de Bárcena y nos tomábamos esa séptima y eso era una cosa que la gente no podía pasar y era una cantidad de votos en un kirtan que eso se escuchaba, yo no sé hasta dónde se escuchaba y la gente simplemente ahí quedaba asombrada viendo y era
un néctar increíble, repartición de libros, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno experimenta lo que nos dicen los acharyas, que en esa vibración sonora está impregnada todas las potencias, toda la energía de Krishna está ahí. Uno no entiende, pero así es, ¿sí? Entonces, dice aquí que el Señor tiene tres energías. Generalmente Él tiene tres energías generales, ¿no? La energía externa, la energía interna y la energía marginal, ¿no? Nos dice que la entidad viviente corresponde a qué? A la energía marginal. Nosotros pertenecemos a la energía marginal. Y nos dice que la manifestación cósmica material es el producto de la energía externa, ¿no? Y el mundo espiritual, pues es la manifestación de la energía interna del Señor, ¿sí? Pero hay un punto aquí en el cual nos aclaran y vamos a entrar aquí en el punto de estas energías para que nosotros podamos entender esto. Dice que las entidades vivientes que pertenecen a la energía marginal realizan actividades materiales cuando actúan bajo la influencia de la energía externa, de la energía inferior. Ahí es cuando realizamos actividades materiales, ¿sí? Pero cuando se dedican a actividades bajo la influencia de la energía espiritual, la energía interna, sus actividades se denominan conscientes de Cristo. Conscientes de Cristo, ¿no? Entonces, se dice que en otras palabras, la energía es un tipo de fuerza, es un tipo de fuerza, y esa fuerza puede espiritualizarse por la misericordia tanto del maestro espiritual como de Cristo. Yo me acuerdo en una clase que nos daba hace ratico el Prabhu Madhava Krishna, que decía que esa era la actividad que hacía el yogi, el devoto, el de transformar esa energía material en energía espiritual. Eso es lo que hacemos realmente, transformar esa energía, ¿sí? Y por eso se dice que esto es místico, ¿sí? Esto es místico. Nosotros, es como, por ejemplo, aquí está el switch, aquí hay un switch de conexión, ¿sí? Y yo necesito que esto me funcione, entonces tengo que conectarlo ahí. Tengo que darle energía para poder que eso funcione. Entonces, eso es como si nosotros somos aquí como materia, pero en el momento en que nos conectamos con el servicio de nuestro Guru Maharaj, que nos conectamos con el servicio de los Vaishnavas, automáticamente ya estamos transformando esa energía material en energía espiritual. Es así de sencillo. Es así, simplemente así, una casa, pero hay una casa en la cual la gente solamente come, duerme, se aparece, se defiende. Eso es una casa, un estado inmaterial. Pero en el momento en que usted esa casa la coge y la transforma en un templo y comienza a predicar la conciencia de Krishna, entonces automáticamente ese ya es un sitio espiritual. Simplemente, ¿por qué? Porque la pegó, la conectó ahí al switch, ya la transformó esa energía. Es así de sencillo, es simple. Transformó esa energía en energía espiritual. Y es lo que viene a ser nuestro maestro espiritual, ¿no? A transformarnos a nosotros que estamos con esa conciencia dormida, porque se dice que el alma llega aquí, que está dormida, ¿sí? Pero en el momento en que nos conectamos con el Maha Mantra, entonces esa vibración sonora trascendental comienza a despertar, ¿sí? Ese amor puro latente que está en el corazón de cada uno de nosotros, pero que en el momento está dormido. Y ese es el sonido, como cuando los encantadores de serpientes, con cierta música, con ciertos mantras, encantan las serpientes, ¿no? Entonces, en forma similar, esta medicina del Maha Mantra es lo que hace que nosotros podamos volver a recordarnos que nosotros pertenecemos a esa fuente superior.
Eso es lo que hace. Y por eso cuando nosotros la llevamos en Kirtan, en Sankirtan, ¿sí? A las calles, automáticamente pasa lo mismo que con nosotros, ¿sí? Comienzan a despertar esa conciencia latente por escuchar esa vibración sonora, porque en esencia es lo que somos. Entonces, cuando nosotros salimos en Kirtan, que fue lo que sí la Prabhupada vino cuando llegó a Boston a cantar el santo nombre del Señor, él sabía que estas almas están dormidas, entonces voy a cantarles el sonido con el cual ellas pueden empezar a despertarse, a despertar, ¿no? Pero hay algo importante aquí y es lo siguiente. Dice que en el Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj Goswami, el señor Chaitanya dice que la persona afortunada es la que se pone en contacto con un maestro espiritual genuino por la gracia de Krishna. Aquel que está muy interesado en la vida espiritual, Krishna le da la inteligencia necesaria para ponerse en contacto con un maestro espiritual genuino. Y luego, por la gracia del maestro espiritual, la persona se vuelve adelantada en el culto de conciencia de Cristo. Yo leí aquí como unas 7 líneas. Y esas 7 líneas, hay algo que es clave en esas líneas, ¿sí? ¿Y cuál fue la palabra clave? ¿Qué dijo? ¿Sí? Aquel que está muy interesado. Por eso siempre les he dicho que la vida espiritual tiene que ver con la sinceridad en el corazón. Por eso ustedes pueden observar que hemos conocido muchas personas que han venido a la conciencia de Krishna y no las volvimos a ver. ¿Realmente estaban interesados? ¿O solamente querían como, sí, venir a como que eso y que se trata? Porque aquí lo dice muy claro. Aquel que está muy interesado en la vida espiritual dice que Krishna le da la inteligencia necesaria. Por eso mire que hay cuenta del libre albedrío, que es lo más preciado que el Señor nos dio a nosotros, el libre albedrío. ¿Sí? Él no necesita que nosotros lo adoremos. Él no necesita que nosotros lo adoremos. Ni Él va a ser más Dios de lo que es si lo adoramos, o va a dejar de ser Krishna si no lo creemos o no lo adoramos. Él es y seguirá siendo. Nunca va a dejar de ser. Porque Él no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Entonces, ese libre albedrío está ahí. Pero Él, en el corazón, sabe muy bien con la mentalidad y con la sinceridad que yo quiero realmente la vida espiritual. Y si la tengo, me va a dar la inteligencia para que poderme llevar a ese representante genuino. Por eso se dice que si yo soy un buscador sincero, ahí voy a estar conectado. Pero si soy un engañador, pues simplemente voy a tener otro engañador. Eso dice Srila Prabhupada, ¿sí? Aquel que simplemente es engañador se da con otro engañador. Por eso la sinceridad en la vida espiritual es fundamental para el progreso en el Bhakta. Si yo soy sincero, Krishna está más interesado en llevarnos a Él que nosotros ir a Él. Pero si nosotros ponemos esa parte de nosotros, ponemos esa chispa ahí, ¿sí? Krishna está, todo anda a nuestro favor. Básicamente anda todo a nuestro favor, ¿sí? Aquí en esta naturaleza material, pues por supuesto, no es una naturaleza tan favorable, ¿no? Es desfavorable, por donde uno anda solo lo invitan a la gratificación de los sentidos, ¿ya? Esa es una naturaleza terrible, por eso dice la escritura que aquí puede, ¿sí? Que a cada paso hay peligro, ¿sí? Y si no es simplemente por la asociación con los actos vainadas, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros? No estaríamos ni aquí siquiera en este momento asociándonos, ¿no? Entonces, se dice que de ese modo la jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna se encuentra directamente bajo el control de la energía espiritual. Básicamente es eso. Entonces, si soy un buscador sincero, me conecto con el maestro espiritual genuino y automáticamente comienzo a servir a esa fuente.
entonces estoy ya conectado. Automáticamente tengo, como decía Hariyama Maharaj, acostumbrada a decir el pasaporte, donde dan el pasaporte. Usted para ir a otro país, si no tiene pasaporte, no lo dejan entrar. ¿Sí? Entonces, ese puente de nosotros con Krishna, ¿sí? Es el maestro espiritual. ¿Sí? Pero hay veces que si usted presenta un pasaporte todo borroso, que no se entiende nada, deteriorado, no se queda, porque ¿esto qué es, señor? Esto no es ningún pasaporte. ¿Sí? ¿Y qué significa el pasaporte borrado, deteriorado en alguien que fue iniciado por un maestro espiritual genuino? ¿Qué significa? Porque el hecho de que yo me haga iniciar, así sea por el devoto puro, eso no me garantiza que yo me voy para el mundo espiritual. Porque yo solamente lo cogí como una moda, y me inicié, pero nunca le presté servicio a mi maestro espiritual, ¿no? Solamente pasé por ahí, aquí está iniciando, entonces yo me voy a iniciar, ¿sí? Y nunca tuve asociación con los Vaishnavas, no seguí principios, ni nada. Entonces, en el momento en que vaya a pasar allá, entonces ese pasaporte está todo borroso, está dañado, y no, ¿esto qué es? Este pasaporte no se lee bien, usted no puede pasar, traigan un buen pasaporte para que pase, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ese pasaporte al día. ¿Y cómo es ese pasaporte al día? Pues cuando tenemos una conexión con el devoto puro, con el maestro espiritual, y de alguna u otra manera estamos ocupados en su servicio. ¿Qué quiere que yo haga, Gurudeva? Ocúpame en tu servicio, ¿sí? Yo ya soy tuyo, ¿sí? Entonces, Gurudeva dice que hay personas que de pronto no tienen una habilidad, muchas habilidades para ser un líder, abrir un templo o algo. Entonces él dice, si no la tiene, pues ayúdele al que sí la tiene, ¿sí? Ayúdele al que sí la tiene. Entonces, nosotros vemos en nuestro amado Gurudeva, porque el Acharya es aquel que predica con el ejemplo, con esa intensidad que él, me acuerdo que una vez acá vino una madre de la India y entonces nos hablaba y nos decía que Gurudeva limpiando los lugares de India bajo esos calores asombrosos que nadie le podía seguir el ritmo, que iban y le ayudaban un ratico y se iban. Y él ahí era el único que duraba. A veces hasta que quedaba solo, porque nadie podía con un sol, una cosa impresionante, y él seguía simplemente ahí limpiando. ¿Sí? Entonces, es una demostración de servicio a su maestro espiritual y él no para, es todo el tiempo, todo el tiempo. Me acuerdo de una anécdota que decía una vez este devoto Rishade, que nos decía, no, uno se acerca un momentico a Gurudeva y él en un momentico está hablando de 5.000 proyectos que uno está que, no, más bien me voy a hacer algo porque él está en todo el tiempo en una maratón de prédica, que uno tiene que irse a hacer algo porque pues ante tal Vaishnava con esa intensidad de servir, uno tiene que, no, me voy a ir a hacer algo, ¿no? Entonces, aquí hay algo que el néctar de la devoción nos habla de las características del servicio devocional puro, ¿no? Y dentro de esas características dice que en el Srimad Bhagavatam, en el tercer canto, capítulo 29, verso 12 y 13, mientras Srila Kapila Deva instruía a su madre, dio las siguientes características del servicio devocional puro. Mi querida madre, aquellos que son mis devotos puros, que no desean conseguir beneficios materiales ni dedicarse a la especulación filosófica, tienen la mente tan ocupada en mi servicio que nunca se interesan en pedirme nada, excepto el poder dedicarse a ese servicio. Ellos ni siquiera ruegan vivir conmigo en mi morada. Hay 5 clases de liberación, ¿no? La primera es la de volverse uno con el Señor. La segunda, la de vivir con el Señor Supremo en el mismo planeta.
otra la de tener las mismas características que el Señor, la otra es la de gozar de las mismas opulencias del Señor, y la otra es la de vivir como un acompañante del Señor, ¿sí? Pero se dice que el devoto no solo rechaza el goce material de los sentidos, sino que ni siquiera desea ninguna de las 5 clases de liberación. Él está satisfecho simplemente con desempeñar un servicio amoroso para el Señor. Esa es la característica de la devoción pura. Se nos dice que incluso hay muchos devotos que están pidiendo volver a nacer aquí nuevamente, que para seguir ayudando a la misión de su maestro espiritual. ¿Ah? No, que me voy para lo que dice, no, yo quiero volver a nacer aquí porque yo quiero seguir ayudándole. Yo siento que yo en esta vida no hice, permítame volver a nacer aquí para seguir ayudándole a la misión que mi maestro espiritual tiene de complacer a su maestro espiritual. Entonces, esa característica de ese amor tan ilimitado por las entidades vivientes la tiene el Vaishnava. Por eso cuando yo le digo que vamos a ir haciendo un estudio de esto y que nos vayamos realmente evaluando, ¿sí? Que por ejemplo, es imposible que yo tenga familia en la cual yo nunca les haya hablado de la conciencia de Cristo. ¿Cómo es posible que yo pueda tener familia y nunca les haya hablado de Cristo? ¿Cuál es la compasión entonces que yo tengo? ¿Ah? Si eso realmente sabemos que es lo máximo. Y si yo estoy predicando, pues primero que voy a predicar en mi familia, aunque pues desafortunadamente usted lo sabe muy bien, que la familia es la primera que le hace a uno el bullying, ¿no? No, que ese está loco, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me acuerdo que cuando me fui a venir para el templo, mi mamá me decía, pero hijo, pues yo tenía 16 años, me decía, pero usted qué se va a ir a Bogotá si usted no tiene a dónde llegar, usted no tiene familia allá, ¿para dónde se va a ir? ¿Cómo así? ¿Sí? Y entonces, como yo estaba hipnotizado con Srila Prabhupada en la ciencia de la naturalización, y el que me llevó el libro me dijo que si yo quería me llevaba por eh, donde los yogis, él le llamaba yogis, y yo le dije que sí, y entonces mi mamá estaba en contra, que cómo me iba a ir, y yo pues era menor de edad, tenía 16 años, pero hubo una fuerza en mí y que yo lo único que le dije fue, no mami, no se preocupe, tranquila, yo voy a ir a conocer, y si no me gusta, pues me devuelvo, o sea, así de sencillo, y si me gusta, pues ajá, me voy a quedar, ¿sí? Entonces, básicamente fue así. No hubo como, bueno, mi mamá al ver la cosa, porque incluso cuando ella vio que yo me iba a ir, ella se fue de la casa. Ella sabía que yo no me podía ir de la casa sin despedirme de ella. Y entonces cuando yo fui a buscar, no, que su mamá no está, entonces una prima me dijo, no, es que ella no quiere que se vaya y está por ahí donde mi mamá. Y entonces yo fui allá donde mi tía a tocar la puerta porque ya tenía la maleta, yo ya me iba para Bogotá, donde los devotos, y no me quería abrir la puerta. No me quería abrir la puerta, era con el fin como de detenerme, que no me iba. Y todo, como no me quería abrir la puerta, entonces yo de ahí afuera, yo le dije, mami, yo sé que usted me está escuchando allá adentro. Entonces, como usted no me quiere abrir la puerta, yo me quiero despedir de usted, entonces déme su bendición, pero que conste que yo quería venir a despedirme, me voy. Y ahí fue donde, ahí sí, cuando me vio la determinación y decidido, entonces me abrió la puerta, ¿sí? Me abrió la puerta y llorando, ay, mi hijo, que bueno, al final, pues, que Dios me lo bendiga, ¿sí? Pero básicamente, eso no es nada lo que me pasó a mí. Yo como presidente de templo que fui, tuve muchas experiencias de padres que venían ofensivos y hasta querer pegarle a uno que porque el hijo o la hija se han vuelto devotos, estaban sirviendo en el templo. ¿Sí? Así ¿sí? Entonces me tocaba esas cosas y muchos bullying
que ustedes mismos cuentan en sus historias de que no, que eso, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, vemos que la determinación que hay, pero yo al fin y al cabo, cuando en mi experiencia que yo les cuento, yo decía, pero yo de dónde saqué esa determinación. ¿Quién me dio a mí esa determinación? Yo cuando me pongo a analizar eso, yo digo, ¿quién me dio a mí esa determinación? Cuando yo llegué al templo, entonces en ese entonces era muy estricto, todo, súper estricto. Entonces yo llegué al templo y me metieron allá a la oficina del presidente y nos sirvieron tremendo frazada y yo llegué tan contaminado que yo solamente como que medio probé y yo no podía comerme todo eso y fuera eso un bloque y entonces el amigo que me llevó me dijo, uy, que nos están atendiendo muy bien, vean, es que en esta oficina no entra cualquiera, que no sé qué, no es cuánto. Y entonces yo le dije, uy, pero es que yo ya no quiero comer más. ¿Cómo? No, usted tiene que comerse todo, acá no se puede dejar ni un grano de arroz. Y entonces, ¿qué hice yo? Como llevaba una chaqueta, cogí ese pasaje y me la metí por todos los bolsillos. Sí, el caso era, yo solamente hacía caso, ¿no? Y hasta que dejé ese plato ahí libre. Cuando ya vino a la NASA, se llamaba, Linaná se llamaba el presidente del templo, vino y me dijo, bueno, y cuénteme, ¿y usted por qué se quiere hacer devoto? Y yo me acuerdo eh, que yo le dije estas palabras, no se me han olvidado. Y después yo decía, no, pues tuvo que ser Krishna Chaitya que me las puso porque yo ni sabía lo que estaba hablando. Y yo le decía, no, es que yo ya estoy aburrido en el mundo material. Y yo no sabía qué era mundo material. A mí me lo decían, era cuando ya llegué al templo, que lo leían en Srila Prabhupada, me lo decían en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam. Y yo le respondí que no, es que yo estoy aburrido en el mundo material, eso ya se sufre mucho. ¿Sí? Y yo era un culicagao que tenía 16 años, a mí todo me lo daban, supuestamente para mí es que estaba sufriendo, ¿sí? Y yo le decía que no, que es que eso, el mundo material es terrible, eso hace sufre mucho. Y llega y me dice, ¿y usted qué libro se ha leído? Imagínese, yo apenas me leí La ciencia de la autorrealización, ¿sí? Nada más, yo no sabía nada más y me aprendí el mantra, porque ahí está en la ciencia de la autorrealización, me lo aprendí, me ponía a practicarlo y ¿sí? Y entonces, cuando me dice, ¿y usted qué libro se ha leído? Y le dije, no, yo me he leído el Bhagavad Gita, como ahí sí la Prabhupada lo dice en la ciencia de autorrealización. No, yo me he leído el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, sí, la ciencia de la autorrealización. Ah, ya, pero mentiras. Y yo después es que cuando yo después medito en eso y dije, ¿cómo así que van a aquí, que van a matar? Yo como era que eso era lo que necesitaba escuchar para que me dejaran en el templo, porque en ese entonces usted tenía que mínimo, ir todos los días 2 o 3 meses a prestar servicio para poder que lo dejaran quedar en el templo y no lo dejan quedar. Entonces llega él y dice, bueno, ok, bueno, entonces usted tiene que venir todos los días, mínimo 2 meses a prestar servicio para poder quedarse en el templo. Y entonces yo le dije, no, pues ¿cómo así? No, es que yo vengo de por ahí de un pueblo que se llama Caicedonia, mi amigo me trajo para acá. Y entonces si usted no me deja de una vez acá, yo me devuelvo porque yo aquí no tengo dónde quedarme. Yo dónde me voy a quedar. Pues yo sí tenía ahí un dinero, pero prácticamente me duraba por ahí una semana en un hotel, no me daba para más. Entonces, cuando yo le dije eso, entonces él me dijo, bueno, está bien, listo, quédese, ¿sí? Y fue todos arreglos del Señor, todo, así fue, me quedé ahí, empezó mi vida espiritual maravilloso y todo para mí yo era néctar, ¿sí? A los 2, 3 días el amigo me dijo que ella se quería ir y yo le decía que, pero usted cómo se va a ir para allá, mire, esto es el néctar, ¿cómo se va a ir? Ya ahí sí ya conocía que era el mundo material, ya lo había leído ahí, ya, sí, ya sabía, pero yo sí quedé impresionado cómo es que el Señor, por eso vuelve y dice aquí que cuando uno está interesado en practicar algo, ¿sí? Que está realmente interesado, el Señor le pone las palabras, ¿no? Le da inteligencia, todo. Él le ayuda a uno. Él le ayuda si uno es sincero en su búsqueda.
Eso lo he podido comprobar desde que yo entré a la conciencia de Cristo, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante, muy importante. Ahora, dice que en las frases anteriores de Kapila Deva, dice que se encuentra en el Srimad Bhagavatam, se describe la verdadera posición del devoto puro. Y también se definen las principales características del servicio devocional. Dice que Rupa Goswami describe otras características del servicio devocional con pruebas tomadas de diferentes escrituras. Él dice que hay 6 características del servicio devocional puro, que son las siguientes. Dice, el servicio devocional puro produce inmediatamente el alivio de toda clase de aflicciones materiales. El servicio devocional puro produce inmediatamente el alivio de toda clase de aflicciones materiales. Segundo, el servicio devocional puro es el comienzo de todo lo auspicioso. Tercero, el servicio devocional puro lo pone a uno automáticamente en un estado de placer trascendental. Cuarto, el servicio devocional puro rara vez se logra. Entonces, ahí donde esa parte me hace acordar de un verso del Bhagavad Gita en el capítulo 7, el conocimiento del absoluto, donde el Señor dice que de entre muchos miles de hombres, dice el Señor, de entre muchos miles de hombres, quizás uno procure la perfección, dice el Señor en ese verso. Quizás uno procure la perfección. Y aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. ¿Ya? Entonces, vemos que dice que ese servicio emocional puro se logra muy rara vez, y también dice que aquellos que practican el servicio devocional puro desprecian incluso el concepto de la liberación, ¿sí? Y la última característica que la Rupa Goswami da, dice que el servicio devocional puro es el único medio con el que se puede atraer a Cristo, ¿no? Krishna es supremamente atractivo, dice Srila Rupa Goswami, ¿no? Pero el servicio devocional puro lo atrae incluso a él. O sea que, ¿de quién estamos hablando ahí? De Srimati Radharani, ¿verdad? ¿Quién es el que atrae a Krishna? ¿Sí? Esa potencia interna, esa energía interna, Srimati Radharani, ¿sí? Esto significa que el servicio devocional puro es en un sentido trascendental aún más fuerte que el mismo Krishna, porque es la potencia interna de Cristo. Entonces, obtener servicio devocional puro es algo que no es barato. Eso no es tan fácil. El servicio devocional puro a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que orarle tanto, ¿sí? A Srimati Radharani, que es la que otorga, ¿sí? Ese servicio devocional. Pero yo sigo siempre insistiendo que después de que ese voto sea sincero en su búsqueda, él podrá hacer avance muy rápido, porque eso depende de la vida espiritual, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo llegué al templo, habían devotos que le dijeran bhaktas. Se enojaban, bhakta, ¿no? Y le mostraban a uno el cordón, ¿no? Es que yo soy un brahmana, vea, brahmana, ¿sí? Bhakta era el recién llegado, el que lavaba ollas. Y después, cuando yo comenzaba a leer las escrituras, decía, no, es que nosotros no alcanzamos ni a bhaktas, porque aquí dice Bhakta Prahlad Maharaj, el verdadero Bhakta es Prahlad Maharaj, imagínense. Bhakta Prahlad Maharaj, el título que le dan nada más a Prahlad Maharaj, Bhakta Prahlad Maharaj. Y entonces no alcanzo ni a Bhakta. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas,
el uno ser muy sumiso y ser muy humilde, ¿sí? Esas son las insignias del Vaishnava realmente. La insignia del Vaishnava, y eso nosotros lo vemos muy claramente en nuestro Guru Maharaj. Claramente vemos, él, yo veo como él no permite que usted le hable mal de un devoto, ¿sí? O sea, uno lee las características de un devoto puro en la escritura y lo ve en la práctica de nuestro Gurudeva y uno ve el devoto puro ahí, ¿no? Se dice que un devoto no habla de nadie, así sea devoto o no sea devoto, dice la escritura dice que uno no debe hablar de nadie. Se dice que cuando uno critica a alguien, más adelante va a tener que pasar por esas críticas que le estaba haciendo a esa persona. Así es el karma. ¿Mm? Por eso uno debe ser tan cuidadoso, ¿sí? Pero yo, ¿por qué voy a criticar a alguien? ¿Por qué no me examino primero yo mismo? Antes de criticar a alguien, ¿por qué no me examino yo mismo? Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, y ahí es donde, pues, cuando uno lee la escritura, donde nos hablan de las tres clases de voto, el canista, el madhyama, el kari y el adi, entonces también nos va diciendo, por eso es que el devoto va mirando en qué estado es que se encuentra tal persona y es en su comportamiento. El comportamiento de uno lo delata. Se dice que el canista y kari es aquel que solo ve efectos en los demás, solo está criticando, ¿no? Solo él no ni presta servicio por mirar qué hacen los demás para estar criticando. O sea, es canista y cari en la etapa inicial, ¿no? Ya cuando él sigue, el servicio devocional es tan poderoso que lo va uno purificando. Uno no entiende, pero uno dice que cuando uno va a recibir el darshan de las deidades, si usted es muy lujurioso, eso te va a servir para minimizar esa lujuria. Y uno no entiende, sí, recibiendo el darshan de la, sí, recibiendo el darshan de la deidad. Sí, cuando usted canta y canta, mire, existen 10 ofensas y parece que las cantamos y todas las cometemos cantando, pero ese mismo cantar es tan poderoso que yo lo sigo y me va como limpiando, como que me va purificando para irme ubicando en una posición como más arribita para ir a, pero porque lo sigo, ¿sí? El Mahamantra. Cuando presto el servicio devocional, no sé, pero eso, el servicio devocional me purifica todos los sentidos, ¿ya? Entonces, ese es el canista. No deje de hacerlo y va evolucionando. Después se ubica en el Madhyama. El Madhyama de Kari es aquel que ve tanto defectos como cualidades. Ya empieza a ver defectos como cualidades. ¿Sí? Yo me, y si nos ubicamos en el Uttama de Kari, es el devoto puro que él solamente ve cualidades. Solamente ve cualidades. Me contaron una vez en una ocasión un discípulo de Srila Prabhupada hizo algo terrible, terrible, y que decir la Prabhupada, y fueron a decir la Prabhupada, no hay que ir a ponerle las quejas a decir la Prabhupada. Y Srila Prabhupada lo mandó a llamar y le dio un servicio de más responsabilidad que el que tenía. Así funciona el devoto. Yo me acuerdo que con Harijan Maharaj, cuando venían a ponerle quejas de un devoto hablando de otro, entonces Harijan Maharaj mandaba llamar a los dos devotos, los mandaba a llamar. Y entonces le decía, a ver, dígame usted, ¿usted considera que él tiene alguna buena cualidad? ¿Cualidades buenas? Sí, sí, claro, claro. A ver, nómbreme, ¿qué buenas cualidades le ve usted al devoto? Ah, sí, que es que él es así, esto, aquello, aquí, ¿sí? Ah, bien. Y después lo cogía a él y le decía, ¿usted considera que él también tiene buenas cualidades? ¿No? Sí, Maharaj, claro, nómbreme, ¿qué cualidades? Ta. Y así él minimizar, así solucionaba él, ¿sí? Hacía que estas dos almas que estaban enrolladas, que estaban ahí, ¿sí? El uno le recitara las cualidades que le veía al otro. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo veía que simplemente le hacía resaltar las cualidades, porque pues de malas cualidades, pues eso tenemos por montones, ¿sí?
pero él le trabajaba sobre las buenas cualidades y así todos los dos salían del cuarto dándose en un abrazo felices, ¿sí? Porque el devoto avanzado es el que lo sitúa a uno donde uno tiene que estar realmente, ¿sí? Y nosotros tenemos que seguir esa senda de ellos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Y surgen muchas preguntas y se las han hecho mucho a Gurudeva y se las hacen a uno. Pero yo, ¿cómo hago para ser humilde si yo no sé? Entonces, algo que Gurudeva dice, pues imite la humildad, imítela, que por ahí va a empezar. Pero empiece, al menos empiece imitando. Que si empezamos imitando, bueno, se nos va dando, pero empiece para ser humilde, ¿sí? Y la forma de uno realmente demostrar esa humildad, ¿sí? Es sentir compasión. Primero que todo, aceptar esa orden del maestro espiritual, ese servicio que él me dio y hacerlo, ¿sí? Eso significa verdadera humildad. Obedecer al maestro espiritual y las escrituras. Eso significa verdadera humildad, ¿sí? Ofrecer ese servicio y hacerle caso a lo que mi gurú me dice de las escrituras, ¿ya? Y ser muy amoroso. O sea, nosotros no tenemos, lo tenemos todo el tiempo a nuestro Gurú Maharaj con ese amor que él atiende a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo llegué al templo, lo vi por primera vez, me parece verlo siempre con esa sonrisa y ese abrazo, como si ya lo conociera uno de tiempos, ¿sí? Y siempre es así con todo el mundo, un abrazo y una sonrisa. Por eso él, me acuerdo que en las clases decía, en los templos, la persona que está en, en, en la recepción tiene que ser ese devoto encantador, ese devoto amable, ese devoto, o sea, como dice la escritura, que es igual para con todos. ¿Mm? Porque dígame usted, a quién no le gusta ir a un lugar donde lo atienden amablemente, donde lo atienden bien? ¿A quién no le gusta? ¿Mm? Donde uno llega y le sacan un asiento, van y le traen frazada y uno queda como que, bueno, ¿y esto qué es? Sí, como el mundo espiritual y amable. Pero si yo llego a un lugar donde nadie ni me determina, no llegó nadie, esto y lo otro, pues, ¿sí? Entonces, por eso Gurudeva decía que en la recesión siempre debía estar ese voto ahí, que es el que está dándole la bienvenida a todo el mundo, preocupado como por esa alma que está llegando ahí, qué bendición, ¿sí? Y porque yo tengo que actuar así, hombre, porque fue que así actuaron conmigo cuando yo llegué, me dieron tanto amor, tanta compasión, tan pacientes conmigo, que yo eso mismo tengo que entregar a los demás, ¿sí? Por eso los devotos avanzados, ellos nunca están sentados a que los sirvan, no, ellos son los que están sirviendo a los demás, ¿sí? Son los que están ocupados sirviendo, demostrando, ¿sí? Que se siente más placer en servir, ¿sí? Que ser servido. Entonces, me acuerdo que dice, leyendo yo la biografía de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, decía que en el momento de prasada, él comenzaba a dar una ronda, una vuelta para todo el templo donde estaba en la hora de prasada, pendiente de que, porque él era, conocía todo el que estaba en el templo, pendiente de que estuviera comiendo prasada y que estuviera satisfecho. Era como vigilante, ¿no? Que todo el mundo estuviera comiendo en esa hora de prasada y estuviera satisfecho. ¿Sí? Y eso es nuestro Guru Maharaj. Yo a veces me sorprendo en los chats cuando, bueno, que recorre todo el mundo y está en tal lugar y entonces de un momento a otro pregunta por fulano de tal. Y fulano de tal, yo creo que él ni se acordaba, ¿no? ¿Sí? Él los tiene ahí muy presentes, ¿sí? A ese Vaishnava, preguntando por su bienestar. ¿Cómo es? Esa es la compasión, esa es la misericordia del Vaishnava, ¿sí? Dado al mundo, dado a sus devotos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas que nosotros tenemos que seguir,
¿sí? A nuestros predecesores, en esa forma de ser ellos tan humildes, tan tolerantes, tan compasivos, tan amorosos. Y en un ambiente así, hombre, hay varias características también que uno tiene que aprender cuando uno es líder en un templo. eh, Mire que usted sí sabe que lo que mejor pagan en las empresas es aprender a manejar el personal, porque eso no es fácil. Aprender a manejar todos esos egos diferentes, eso no es fácil, eso es un arte. Aprender a manejar el personal, eso es una cosa impresionante. Eso no es fácil, ¿sí? Y, y, y a mí muchas veces me mandaban al templo devotos que llaman que eran rascaleros, que eran muy difíciles y yo no sé qué, no sé cuánto. Y yo simplemente los recibía y los trataba con amor, con cariño, y ellos funcionaban. Porque yo les pregunto, ¿quién se resiste a una caricia? ¿Quién se resiste a un buen trato? ¿Quién se resiste a unas buenas palabras? O sea, ¿quién se resiste a eso? Nadie se puede resistir a eso. Pero claro, el ego, ¿no? No, no, es que yo soy devoto mayor, el que tiene que hablarme primero a mí, el que esto y lo otro, ¿no? Por eso el devoto puro es sin ego. Él es como el más humilde, él pasa desapercibido, ¿sí? Él pasa, porque él no está en esa vaina de ego ni nada de eso. Él solamente trabaja con su verdadero ego, que es el ego verdadero, ¿sí? Entonces, con ese amor y con esa compasión nosotros nos podemos ganar el mundo, pero tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Y empezar realmente, por eso se dice que nosotros aquí tenemos que empezar a mirarnos hacia nosotros, ¿sí? Porque cuando no es yo predicar, no que es que yo estoy predicando, no, es que me estoy predicando a mí mismo. Cuando yo estoy en un tema, en la escritura, pues ahí no, me estoy predicando es a mí mismo. Ustedes me están ocupando en el servicio, ¿sí? Pero un devoto en sí tiene que empezar a mirar de que, bueno, yo tengo que trabajar en esta área, ¿sí? Porque la escritura le toca a uno el perdón. Imagínense, me toca el perdón y yo llevo como 8 años que no me hablo con mi hermano. Y entonces yo, o sea, ¿y eso qué? O sea, ¿sí? Entonces, yo tengo que empezar a mirar eso. No es fácil. Yo aprendí a conocer muchos devotos que eran difíciles en su carácter, que son fuertes, porque uno pues no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Todo mundo quiere una persona, ay, amable, sonriente, feliz. Recuerde que las modalidades de la naturaleza muchas veces no le permiten a uno hacer así. Cuando está influenciado, no hay que, ¿no? El día se torna como pesado y sí, hay veces que uno amanece como devoto puro, éxtasis, amoroso, y otras veces como que, ay, ¿qué pasó aquí? Entonces, hay muchos devotos que son en su carácter fuertes, pero son servidores, son los que trabajan, están haciendo, ¿no? Y usted les habla y él le contesta como, entonces usted dice, ay, ese otro está enojado. No, es que no está enojado, es que él es así. A mí no me gusta él porque es que habla como muy fuerte y sí, y esto y lo otro, y entonces más bien me gusta trabajar con este. Y no, bueno, pues entonces va a trabajar con él, pero pues haga algo, pero hágalo. ¿Sí? Entonces, por eso era que me acuerdo decir la Haridam Maharaj, porque él conocía también muchos devotos, ya los conocía. Y por eso lo que él decía, no importa con que la vaca patee con tal de que dé leche. ¿Sí? Porque hay muchos que muchos que no hay que mucho problema y no hacen nada. En cambio hay otros que tienen carácter fuerte, pero están haciendo, es haciendo, haciendo. Entonces ahí donde cabe ese dicho, no importa con que la vaca patee con tal de que dé leche. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas, querida familia, que uno tiene que trabajar primero en mí. Primero en mí. Yo me acuerdo, yo les decía una vez que escuché a un conferencista y me gustó esa parte de él, ¿no? Que decía, él es escritor de libros, ¿no? La madre premaláctica me lo acordó la otra vez, es mexicano, Cautemo, ¿no? ¿Sí? Y,
Y él esa vez nos hablaba de la coherencia. Imagínate, yo ponerme a escribir un libro y escribo y hablo y predico, pero no practico nada de eso de lo que estoy escribiendo. Yo no soy coherente con lo que estoy diciendo, ¿sí? Hasta que él dijo, no volveré a escribir un libro hasta que yo no practique eso que estoy escribiendo, dijo. Me pareció muy bonito. Ser coherente, ser coherente. Y empezar por algo. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero empecemos por algo. ¿Por qué? Por el perdón. Entonces vaya, busque ese hermano, ese primo, ese que está peleado. No vaya a esperar que el que no tiene conocimiento venga a pedirle perdón. Usted, que es el que está en la senda de la evolución, del conocimiento, vaya y practique la humildad y la compasión. Esa es una buena tarea que podemos hacer. Si usted en esa área le dificulta y está como quedado, entonces, ¿con quién voy yo a ponerme en paz? Porque el ego, vuelvo y le digo, el ego no nos deja, ¿no? Yo, ¿por qué? Sí, además es un come carne, esto y lo otro, ¿sí? Pero si la escritura nos habla del perdón, entonces no será una buena es como la parte apropiada para yo empezar a practicar, ¿sí? Cómo estoy de ego, cómo estoy con el perdón, cómo estoy con la humildad, cómo estoy con el amor. Porque nosotros tocamos todas esas temáticas acá, el amor y todo. Entonces, por eso le digo que no vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a interiorizarlo en nosotros. Y yo en esta área, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo en esta área? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que en este estudio del néctar de la devoción, querida familia, empecemos a, a, a trabajar. A trabajar primero en nosotros mismos. Trabajemos en nosotros mismos. Cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, veo que estoy haciendo la tarea realmente que debo hacer. Y simplemente a los demás, verlos como la escritura me dice que los debo de ver, con amor, con compasión, con misericordia, sin criticar a nadie, sin criticar absolutamente a nadie. Porque recuerden que ya para terminar aquí, Sila Harijam Maharaj decía que la vida espiritual era como afeitarse uno con una barbera de doble filo. Una barbera de doble filo, imagínense. Si usted sabe manejar esa barbera, pues usted se afeita y queda muy bonito. Pero si no sabe manejar la barbera, con la misma se va, sí, a cortar. Entonces, de forma similar, la vida espiritual es muy maravillosa. Y siempre y cuando yo esté con los devotos, sirviéndolos, sin cometer ofensas, voy a avanzar mucho. Pero recuerde que puedo llevar muchos años sirviendo. En el momento en que caiga en Vaisnava para en la ofensa con el Vaisnava, eso me acaba a mí todo. Y cuando yo digo todo, es todo, lo bueno y lo malo adquirido, todo me lo borra el Vaisnava para. Entonces, siempre lo que yo me he cuidado en la vida espiritual es del Vaisnava para, porque eso es lo más delicado que puede haber en esta senda que nosotros llevamos del Bhakti Yoga. Que el Señor me proteja, que mi Gurudeva me proteja de cometer Vaisnava para, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted evita eso? Pues ofreciéndole respeto a todas las entidades vivientes, ¿sí? ¿Qué decir aquellos que están, que son mis seguros, ¿sí? Que son aquellos que me están inspirando con su servicio, ¿ya? Bueno, entonces creo que paro aquí, querida familia, porque ya tenemos ahora otro espacio. Eh, pues mi querido Acharya Chaitanya Lila, creo que aquí hasta aquí llega esa temática de hoy. Y, y bueno, querida familia, mis dandavas para todos. Eh, espero que ojalá nos podamos tener esa conectividad que yo les digo, de que cada uno de ustedes nos evaluemos, ¿no? No estoy hablando para ustedes, para mí también nos evaluemos en qué área de nuestras vidas tenemos que mejorar, qué nos falta, ¿no? Ese es el llamado
que nos hace a nosotros la escritura, ¿no? Predicarnos primero a nosotros mismos antes de ir a predicar a otros, ¿no? Para que seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Mis dandavas para todos. Gora Premanandi. Hari Hari Bol. Ay, Dandavas Prabhu Brisavano Chariaki Jai. Muchas gracias, qué lindo, qué lindo. Exposición, nos llega al corazón. Madre Puspanjali, nuestra anfitriona del día de hoy. Unas palabritas. No sé si tú manejas ahí preguntas o cómo está. ¿Listo? Madre Puspanjali Ki Jai. Jai, Prabhu, reverencia. Justo estaba escribiendo también en el chat de mi parte, que es una maravillosa clase y qué lindo iniciar el día con tanta instrucción favorable para cada uno de nosotros, y ese autoanálisis, ese mirarnos para adentro, para mejorar, examinarnos, como decía el Prabhu, es lo mejor que podemos hacer, porque el karma llega sí o sí, entonces tratemos que sea siempre positivo, ¿no es cierto? Bueno, comento aquí, el Prabhu Benuraj ha puesto, Jai Prabhu Brisavanu Acharya, muchas gracias por poner en claro las instrucciones de los representantes de Radha y Krishna, Srila Prabhupada y Srila Guru Maharaj. También tenemos a la madre Vidya Sarat, Jai Prabhu Brisavanu, hermosísima clase, muy inspiradora, nos deja buenas lecciones, gracias por tanto néctar. La madre Radha Prema también, excúseme, pido permiso para retirarme, gracias. La madre Dina Tarini está pidiendo, por favor, repetir cuáles eran las 5 relaciones con el Señor. Gracias. Esos son los comentarios por el momento en el chat, para darle respuesta a la madre Dina Tarini. Bueno, la de volverse, ella está hablando de las 5 clases de liberación que yo hablé. ¿Qué quiere que la repita? Dandavas Prabhucito, sí, lo que pasa es que estaba anotando y pues no alcancé a anotar la quinta. Pues la una era volverse una con el Señor, vivir con el Señor, tener las características mismas del Señor, gozar de las opulencias del Señor, pero la quinta no avancé a anotar. Vivir como acompañante del Señor. Ah, ya, gracias, Prabhucito, eso era. Gracias. Jai. Haribol. Ya hay reverencias. Si alguien en este momento tenemos aún unos minutitos, a partir de las 8:30 va el encuentro con la Madre Gopi Priya. Entonces tenemos unos minutitos si alguien más quisiera hacer alguna pregunta directo a través del micrófono en este momento. ¿Algún comentario también? Ya hay familia, ¿alguien quiere participar, aportar? Quiero Sí, saludar a mi querido Ramanujacharya, que lo veo por allá en la cocina activo. Mi querido Vaisnava, Ramanuja, mis dandavas, Haribol. Ramanuja, un querido devoto, tenemos mucho néctar desde que vivíamos en Bársana. Él era el comandante en Bársana en ese entonces, mi querido Ramanuja, un viejo amigo de grandes batallas, que parece que usted hizo como un arreglo con Kala, como que el tiempo no lo afecta a usted, es el mismo Ramanuja que yo conocí en Bársana. ¿Ah? Mi dandavas, mi querido Vaisnava, me alegra mucho verlo, me dicen que están por ahí en Pereira, ¿no? Qué néctar, Haribol. Danos unas palabritas aquí, prenda el micrófono, Prabhuji. Me encantaría escucharte. Krishna, mis gracias para todos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Prabhu. ¿Me están escuchando ahora? Sí, le escuchamos. Pues sí, Prabhu, me alegra mucho verlo como navegando en ese océano de néctar,
Realmente solo cuando alguien ha probado el néctar puede expresarlo y dárselo a otros también. Como dice el Señor Chaitanya Mahaprabhu, la devoción es el fruto del árbol del amor y cuando se siembra una semilla, ella va a fructificar, va a producir más semillas y muchos van a poder tomarlas. Y eso es lo que puedo ver en usted hoy en día. No ha pasado su tiempo en vano, realmente está en el papel prácticamente de un maestro espiritual. Me alegro mucho escucharlo y Hare Krishna, mis reverencias. Realmente es digno de admiración. Hare Krishna. Dandavas, Prabhu Ramanuja, Dandavas. No, pues es que lo que uno habla es lo que ha escuchado de lo que ha escuchado y lo que ha visto de su maestro espiritual, ¿no? Eso es lo que uno habla, es eso, porque pues yo me siento muy afortunado, porque usted sabe muy bien, Ramanuja, que vivimos con Hariya Maharaj y con Gurudeva, con ambos vivimos en Bárcena. Imagínense qué misericordia nosotros vivíamos con ellos. Y por ejemplo, cuando yo hablaba de la convivencia, tantos años ellos juntos, y uno ver que se trataban con un amor impresionante, eso era, por ejemplo, los discípulos de Hariya Maharaj iban donde Gurudeva, ¿no? Algo, ¿no? Y entonces Gurudeva, no, pues si Hariya Maharaj dijo eso no hay nada que hacer. O viceversa, ¿no? Los discípulos de Gurudeva iban de Hariya Maharaj y Hariya Maharaj es lo mismo. No, si para Madhuriti dijo eso, pues ahí no hay nada que hacer. Sí, eso se trataba con un cariño, un amor, o sea, realmente el mundo espiritual. Entonces, imagínense que uno ve ese ejemplo en los acharyas, en sus acharyas, uno ve ese ejemplo. Entonces si nosotros no seguimos ese ejemplo, entonces, pues, ¿qué será de nosotros, no? Entonces, hablamos desde la coherencia, porque he visto ese ejemplo en ellos y ese ejemplo de muchos de Vaisnavas. Hay tantos Vaisnavas que nos predican con el ejemplo maravillosos, tan rendidos, tan amorosos, tan serviciales, que uno solamente quiere colocar el polvo de sus pies en su cabeza, ¿no? Y pues yo simplemente quiero seguir esa línea de mi amado Gurudeva, de él de ser tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso, ¿sí? Porque eso es lo que yo he aprendido de él en todos estos años, eso es lo que él me ha hablado y es lo que no se cansa de hablar en sus prédicas todo el tiempo, ¿no? Lo que no se cansa. Entonces, pues yo me siento muy afortunado, por ejemplo, cuando yo veo a Ramanuja, que le digo que estamos hablando de esos entonces, por ahí imagínense, de ese año 81, cuando llegué por lo menos yo a la conciencia de Krishna, y ver estos lindos Vaisnavas todavía aquí sirviendo, eso es muy maravilloso, es algo muy nectario para uno realmente, ¿no? Muy nectario, ¿sí? Entonces, eso es como la perfección del ojo, ¿no? La perfección de los ojos es mirar a los devotos y a la deidad, ¿no? Esa es la perfección realmente de los ojos, de esos sentidos, ¿no? De poder uno ver a los Vaisnavas del Señor y a la deidad, ¿no? Esa es la forma de uno purificarse, ¿no? Purificar el otro sentido, el oído, ¿no? Escuchar a los Vaisnavas, escuchar el santo nombre, escuchar las glorias trascendentales de los devotos y la suprema personalidad de Dios. Esa es la forma. No sé, que Hariya Maharaj siempre acostumbraba a decir que nosotros teníamos que krishnalizar la mente. ¿No se acuerda, Ramanuja, que él hablaba así? Que la mente era muy difícil de controlar y que era una prostituta, que la mente teníamos que volverla una devota, que teníamos que krishnalizar la mente, ¿no? Y entonces esas eran sus prédicas, eso era
convivir uno con un Vaishnava que eso en él no existía Maya, eso era una conciencia de Krishna, una cosa impresionante todo el tiempo. Entonces, pues uno se siente afortunado de poder estar con estas grandes almas, ¿no? Dicen que a las 8:30, ya son las 8:29, ¿no? Para la siguiente clase. Jai Prabhu, sí, así mismo. A las 8:30 comenzaríamos con la madre Gopi Priya, con la segunda entrega de esta mañana. Bueno, como saben, ha finalizado este espacio ahorita de la Universidad Sol, con la clase maravillosa del Prabhu Brisavano que nos ha regalado esta mañana, tanta instrucción. Realmente muchísimas gracias, Prabhu. Nos encantó también conocer un poquito ese pasatiempo con su madre cuando tuvo que tomar esa decisión. Es muy difícil porque obviamente uno siempre tiene mucho respeto y mucho amor hacia la madre, y uno nunca desea romperle el corazón, aunque no era eso, pero ella lo sentía de esa forma. Entonces realmente son pruebas bien grandes, pero que uno siempre trata de superarlas con mucho amor, con mucho respeto, y usted nos ha dado un maravilloso ejemplo, Prabhu. Qué maravilloso. Muchísimas gracias. Acepte por favor mis reverencias. Y bueno, seguimos adelante con esta entrega, ¿cierto, Prabhu?